Aprovechando las fechas, el vídeo de hoy tendrá un toque un poquito más personal, ya que en este caso os hablaré de mi Pokémon favorito de cada tipo. Es cierto que esto siempre es algo complicado, en el sentido de que hay muchos que con el paso de los años van cambiando, o incluso al salir nuevos juegos aparecen nuevos Pokémon que sustituyen los actuales. En cualquier caso, ya os aseguro que muchas de las generaciones clásicas se mantienen, lógicamente por esa nostalgia y cariño que le guardo a los primeros juegos que disfruté de pequeño. No olvides reventar el botón del like si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba. Dicho esto, comenzamos. Vamos a empezar por el trío elemental, planta, fuego y agua. En el caso del tipo planta, Bayleef se trata de mi Pokémon favorito. Chikorita fue mi inicial en la región de Johto, y de hecho mantuve a Bayleef hasta el final, ya que Meganium no me gustaba tanto cuando era pequeño. El hecho de ver al Bayleef de Ash en las primeras temporadas del anime seguramente también influyó. En el caso del tipo fuego, no voy a ser especialmente original, aunque reconozco que quedarme con uno era difícil, ya que en general es uno de mis tipos favoritos, pero Charizard tenía que llevarse el oro. Mi primer inicial, portada de mi primer juego, su papel en el anime o incluso en películas como El hechizo de los Unown hizo que de pequeño tuviera una debilidad especial por este Pokémon. Hasta la segunda generación era, de lejos, mi Pokémon favorito. Para cerrar el triángulo de tipos elementales, mi Pokémon favorito de tipo agua es Swampert. Mudkip fue mi inicial de la tercera generación y recuerdo cómo se paseaba por la región. Su combinación de tipos le hacía súper poderoso en Hoenn y sin duda le guardo mucho cariño. A pesar de haberse convertido en mi tipo agua favorito, reconozco que la elección del inicial en Hoenn la recuerdo como la más difícil de mi infancia, ya que me gustaban mucho los tres. Pasando al tipo normal, volvemos a la región de Kanto para hablaros de Tauros. Probablemente a día de hoy a muchos os parecerá un Pokémon muy normal, pero en su día era un Pokémon ciertamente exclusivo. Solo se podía capturar en la zona Safari, no tenía un ratio de aparición demasiado alto, y como en primera generación la separación entre físico y especial era por tipos y no por ataques, Tauros se convirtió en un Pokémon extremadamente poderoso acompañado de una gran velocidad. Lógicamente fue otro caso donde las primeras temporadas del anime probablemente también influyeron. Vamos con el tipo eléctrico, uno de los tipos que menos Pokémon tiene. En este caso Raikou se trata de mi Pokémon favorito, aunque debo admitir que los tres perros de Johto me encantan. Sin embargo, Raikou parecía tener algo especial e incluso su forma paradoja, Electrofuria, también me gusta bastante. Vamos con el tipo hielo, tipo que cuenta con grandes diseños como Articuno, Walrein, Froslass, pero sin duda Lapras se trata de mi Pokémon favorito de este tipo. Lapras siempre ha tenido algo especial. En primera generación te lo regalaban en Silph SA, en Johto aparecía cada viernes en la Cueva Unión, por lo que era un Pokémon que siempre llevaba en mi equipo. En el caso del tipo lucha, nunca ha sido un tipo que particularmente me haya gustado demasiado, pero sí que hay un Pokémon que cuenta con dicho tipo que se trata de uno de mis favoritos de la región de Johto, y no es otro que Heracross. ¿Cuántos de vosotros os habéis tirado un buen rato usando golpe cabeza en las rutas de Johto hasta que apareciese Heracross? Pokémon con una gran combinación de tipos, bastante fuerte a nivel ofensivo y que también tuvo un gran papel en el anime. Vamos con el tipo veneno, y aquí volvemos a la región de Kanto para conocer un Pokémon que era obtenible relativamente temprano, y se trata de Nidoking. ¿Cuántos de nosotros hemos usado un Nidoking o un Nidoqueen en nuestras aventuras por la región de Kanto? Y es que Nidoran era obtenible en la ruta 21 y en el Monte Moon ya tenemos acceso a la piedra lunar, por lo que podíamos tener un Nidoking o un Nidoqueen antes de la segunda medalla. Además, aunque no aprendiese ataques por nivel, prácticamente aprendía cualquier ataque vía MT, y aunque sé que muchos optasteis más por Nidoking, en mi caso me quedo con su contraparte femenina. Turno de Johto para conocer a mi Pokémon favorito del tipo tierra, Donphan, y es que aún recuerdo la cara que se me quedó delante de la televisión cuando en la intro de la primera película de Pokémon aparecía un Pokémon que no conocía. El hecho de que Donphan abriese la puerta a que hubiese Pokémon más allá de los 151 que conocía hizo que me explotara la cabeza de pequeño. Además, Phanpy y Donphan eran uno de los Pokémon exclusivos de Pokémon Plata, edición que yo jugué, y en estas últimas generaciones su forma paradoja del pasado, Colmilargo, es uno de mis favoritos de Paldea. Por cierto, si has llegado hasta aquí, suscríbete si alguno de estos Pokémon están entre tus favoritos, y si no, déjame en los comentarios cuál es tu favorito de cada tipo. Dicho esto, continuamos. Probablemente muchos no os esperéis el que se trata de mi Pokémon favorito del tipo volador. Sin embargo, los que llevéis más tiempo viendo mis vídeos igual no os sorprende tanto. Y es que Tropius se trata de mi Pokémon favorito de tipo volador. De verdad que cuando yo vi a este Pokémon por primera vez pensé que se trataba de un Pokémon realmente fuerte, pero por desgracia no iba a ser así. A nivel de diseño me parece simplemente increíble, pero por desgracia contaba con unas estadísticas que no le hacían destacar en nada. Pasando al tipo psíquico, mi Pokémon favorito de dicho tipo es Lugia. Sí, quizás el Pokémon de tipo psíquico que menos parece de tipo psíquico. No solo se trata de mi tipo psíquico favorito, sino que también es mi legendario preferido. El hecho de haber jugado la edición donde él era portada y su papel en la segunda película de Pokémon influyeron bastante.
aunque reconozco que también fui de los que pensó que Lugia era de tipo agua cuando lo vi por primera vez. Vamos ahora con un Pokémon que estoy seguro estará entre los favoritos de muchos de vosotros, y es que mi Pokémon favorito de tipo bicho es Sisseton. Simplemente me encanta a nivel estético este Pokémon, y encima su combinación de tipos es bastante buena. Lo que no deja de ser curioso es que introdujesen a dos Pokémon con la misma combinación de tipos en una misma generación. Ahora sí, viajamos ni más ni menos que a la región de Hisui para conocer a mi Pokémon favorito del tipo roca, y es que si ya me gustaba el Arcanine original, su forma de Hisui no se queda atrás. Su clara inspiración en un Komainu me parece una gran alternativa a la inspiración en los Sisas de su forma original, y los contrastes entre su pelaje rocoso y su piel algo más oscura de que la de Arcanine de Kanto suma mucho al diseño. Mención especial a su forma Shiny, la cual no pudo faltar en mi equipo de leyendas Pokémon Arceus. Pasamos al tipo fantasma, y aunque aquí hay varios Pokémon que optan al puesto, finalmente me decanté por Ceruledge, Pokémon introducido en la región de Paldea. Si bien yo tuve Pokémon Escarlata y este Pokémon era de la edición púrpura, al jugarlo con amigos no tuve mucho problema en obtenerlo. Tanto él como Armarouge cuentan con unos diseños espectaculares, pero es cierto que Ceruledge me llamó mucho más la atención, y como ya ha pasado más veces a lo largo de este vídeo, el tipo fuego forma parte de su combinación de tipos. ¿Vosotros sois más Team Armarouge o Team Ceruledge? Llega otro de los tipos más populares de la saga, el tipo dragón. Lógicamente, los Pokémon de tipo dragón suelen contar con diseños bastante espectaculares y suelen asociarse a seres extremadamente fuertes, y para este tipo Galar fue la región que presentó a mi tipo dragón favorito y probablemente mi pseudo legendario preferido, Dragapult. Es que desde Drippy, pasando por Dracloak hasta llegar a Dragapult me parecen increíbles los tres. El concepto de que lanza Drippy como si fueran misiles es extremadamente original, y la combinación de tipos lo hacen un Pokémon muy versátil. Era bastante difícil de obtener, sobre todo porque Drippy se encontraba en una zona muy concreta de la zona silvestre y luego había que subirlo hasta nivel 60 para que llegase a Dragapult, aunque no se puede decir que no mereciese la pena tanto entrenamiento. Vamos con los tres últimos tipos que además fueron introducidos posterior a la primera generación. Comenzando por el tipo siniestro, los que llevéis más tiempo en el canal ya lo sabréis. Ya os he comentado anteriormente que Charizard se trataba de mi Pokémon favorito hasta la segunda generación, y es que Umbreon no solo es mi Pokémon favorito del tipo siniestro, sino que se trata de mi Pokémon preferido. Recuerdo además que lo conocí en el anime al ver cómo el Eevee de Gary había evolucionado a una nueva Eevee evolución, y ya pues me creó una necesidad de contar con ese Pokémon en mi equipo. Además, el hecho de que Eevee evoluciona por amistad por la noche te hacía cogerle cierto cariño, ya que tenías que sacarlo mucho en combate, que siempre estuviese en tu equipo, llevarle al peluquero del subterráneo de Ciudad Trigal, todo lo posible para obtener a dicho Pokémon. Y si su forma normal me gusta, su Shiny me parece también uno de los más bonitos. Seguimos en Johto para conocer a Skarmory, mi Pokémon favorito de tipo acero. Sé que para muchos la llegada de Corviknight hizo que Skarmory quedase en un segundo plano, pero a mí personalmente su diseño me sigue gustando más. Además, el impacto que tuvo en la segunda generación fue tremendo, con una combinación de tipos extremadamente buena. Y como me pasó con Donphan, al ser un Pokémon exclusivo de Pokémon Plata, también pude contar con él en mi equipo para enfrentarme a la Liga Pokémon. Y finalmente, la medalla de oro del tipo Hada se la doy a Zacian, uno de los legendarios de la región de Galar. Como el resto de los Pokémon mencionados en el vídeo, es una elección puramente personal. Galar fue la región con la que me reenganché a Pokémon, ya que desde la tercera generación me había alejado de la misma. Además, en mi caso me decanté por la edición de Pokémon Espada porque me gustaba más el diseño de Zacian que el de Zamazenta. Y por otro lado, me parece que la combinación de tipos Acero y Hada es de las que más me llamaron la atención de la región. Encima se convirtió en uno de los Pokémon más fuertes del VGC, en uno de los primeros mundiales que empecé a seguir como espectador. Y esos serían todos mis Pokémon favoritos de cada uno de los 18 que conocemos en la saga. Espero que os haya gustado y no dudéis en dejarme en los comentarios si coinciden en alguno de los vuestros y dejadme cuáles son vuestros inseparables. Aprovecho también para daros las gracias a todos por el increíble apoyo que le habéis dado al canal durante todo el año. Esto es lo único que hace seguir dándome energía para seguir trayendo el mejor contenido posible. Espero que todos tengáis una gran entrada de año, ya que este será el último vídeo de 2024, y que os preparéis para 2025, ya que estoy seguro de que vamos a tener un gran año de Pokémon del cual disfrutar juntos. Nos vemos el año que viene, tenía que decirlo. Adiós.